El salmista Daniel Calvetti dice: qué bueno que tengo un día más para adorarte, qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Hoy juntos podemos adorar a nuestro Dios. Qué bueno que tenemos un día más para exaltar a nuestro Rey, para escuchar las palabras que Él tiene para animarnos, para fortalecernos, pero para llevarnos a la adoración a Él, para llevarnos a su presencia, a sus caminos. El Salmo 8, versículo 1 y 2, en la versión traducción lenguaje actual dicen: nuestro Dios y nuestro Rey, qué grande eres en toda la tierra. Tu grandeza está por encima de los cielos más altos. Con las primeras palabras de los niños más pequeños y con los cantos de los niños mayores, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos. Así has hecho callar a tus enemigos que buscan venganza. Tú y yo fuimos creados para adorar a Dios. Y hoy es un gran día para hacerlo y para hacerlo en familia. Gracias por abrir una vez más las puertas de tu casa para que juntos podamos escuchar la palabra. Quiero invitarte a que tú y yo adoremos a Dios en esta mañana, a que cerremos nuestros ojos, dispongamos nuestro corazón y le digamos: Señor, aquí estoy para que me hables una vez más, como un niño pequeño. Quiero que me hables a mi corazón, a mi mente, y que traigas cambios para que sean vistos por todos los que me conocen. Cierra tus ojos. Señor, hoy hemos adorado, Señor, tu nombre, cantándote cánticos. Hemos orado a ti, pero ahora queremos escuchar tu palabra, Señor. Háblanos. La mejor manera de adorarte, Señor, es escuchando lo que tú nos dices y poniéndolo en práctica. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra. Y como niños, que nuestra vida, Señor, sea para alabarte un día más y para entender que cada día es un milagro que tú nos das para poder vivir en tu presencia. Gracias por la paz que tú nos das el día de hoy y por la palabra que llenará nuestros corazones y nos dará la fuerza para una semana más de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Escuchemos ahora a nuestro pastor Alexander Cañón, que trae una palabra de bendición para ti y para mí. Dios los bendiga. Nos alegra podernos reunir nuevamente con usted, pues a través de este medio de comunicación, y qué alegría que usted nos deje entrar a su casa, nos deje entrar a su vida, o mejor dicho, que le esté permitiendo a Dios entrar a su vida. Es un gusto para nosotros reunirnos una semana más y terminando este fin de semana, digamos que es el último fin de semana de abril. Nos gozamos, nos alegramos porque Dios nos permite reunirnos, porque Dios nos permite estar acá. Y aunque comercialmente se debería celebrar el Día del Niño, creo que los niños son los más felices de estar con papá y mamá en casa. Usted es el mejor regalo para sus hijos. Hoy vamos a hablar de un tema que escucha uno en todo lugar, y ese tema tiene que ver con todo está grave. Sí, como le he dicho, todo está grave. Cuando uno habla con las personas, hoy en día le dicen a uno: no, pastor, pero es que todo está grave. ¿Sí? Todo está grave lo económico, está grave lo social, está grave el alimento, está grave esto, está grave aquello, está grave no sé qué, está grave la relación de la pareja, está grave la relación con los hijos, todo está grave. Y uno a veces se hace esa pregunta: ¿verdad que todo estará grave? ¿Se pondrá más grave? De pronto. Pero el asunto es este: ¿qué vamos a hacer porque todo está grave? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Nos vamos a hundir en esta situación grave como la gente dice? Pero yo quiero decirle algo: cuando todo está grave, es tiempo de recordar quién es Jesús. Es tiempo de recordar quién es Jesús cuando todo está grave. Y la palabra de Dios nos ilustra esto porque a una persona le sucedió que estaba en una situación muy grave, muy difícil. Tal vez una situación sin ninguna solución en ese momento. Y esa persona estaba tan grave que tal vez pensó que su vida había terminado en ese instante. Y esto nos lo relata la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 7, del versículo número 11 al 17. Recuerde, Evangelio según San Lucas,
capítulo número 7, versículo del 11 al 17. Y lo invito a que usted lea conmigo este texto de la palabra del Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad, mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y a los que lo llevaban, se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visto a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y yo le invito a que en este momento, con fe, miremos este pasaje de la palabra de Dios. Miremoslo con fe. No pensemos que solamente es una historia. Pensemos que es la palabra de Dios. Abramos nuestro corazón para que hoy Dios hable a nuestras vidas. Y yo le invito a que oremos antes de compartir esta palabra del Señor. Dios, en este momento yo te doy gracias por cada persona, Señor, que está escuchando el mensaje de tu palabra. Y te pido, Señor, que cada corazón hoy sea receptivo a lo que tú quieres hablar a través de tu palabra. Gracias por tu palabra, porque en ella encontramos, Señor, una luz para la vida. Gracias, Padre bendito y celestial. Amén y amén. Esto está grave, es lo que dice la gente. Pero ¿qué hacer cuando todo está grave? Recordemos quién es Jesús. Recordemos quién es Jesús. Y en este texto encontramos nosotros que llega Jesús a este lugar. Va Jesús, dice, y después de esto, de otro milagro que había hecho Jesús, Jesús viene a este lugar y va, pero Jesús va rodeado de mucha gente lo rodeaba. Dice que una multitud y sus discípulos iban con él, que es lo que relata el versículo número 11. Pero dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, es aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Y es muy claro el evangelista Lucas al decir: hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Había con ella mucha gente de la ciudad. En este texto, el evangelista Lucas nos describe que la vida de esta mujer estaba grave. ¿Por qué? Tal vez no entendemos la situación, pero dice el evangelista Lucas, y quiero que usted le preste atención a ese versículo 12, dice que iban a enterrar a un difunto, hijo único de una viuda. O sea que prácticamente esta mujer que había enviudado y su condición social, familiar, emocional, se había destruido en ese momento. Pero ahora el único sustento que le quedaba, que era su hijo, porque era su hijo el único que podía luchar para sacar adelante a su mamá de aquí en adelante. Ahora ese hijo muere. Imagínese usted esto. El único sustento, el único apoyo, la única ayuda, lo único que ella tenía, murió. O sea que para ella todo estaba realmente grave. Estaba grave, tal vez peor que la situación que usted y yo podamos estar pasando en estos momentos. Tal vez una situación peor que la que muchas personas hoy en día están pasando en casa. Porque hoy hay algunos que en casa están con amigos, están con la familia, están rodeados de personas. Pero esta mujer que describe el evangelista Lucas nos dice que ella era viuda y que además de eso estaba enterrando o iba a enterrar a su único hijo que había fallecido. ¿Cuál era el futuro que le esperaba a esta mujer? Era un futuro grave. Era un futuro de destrucción, de desolación, de mendicidad.
de tal vez salir a las calles a pedir, de tal vez ir a diferentes lugares y depender de los demás, depender de que alguien le diera, depender de que alguien le ayudara, depender. Y usted sabe lo difícil que es eso. Usted sabe lo difícil que es depender que alguien nos ayude. Y sobre todo cuando perdemos el núcleo familiar. Dios en su misericordia hace algo. Y por esto este texto me llama la atención en este día tan especial. Porque aunque estamos viviendo una situación difícil y aunque el COVID ha llegado a Colombia y cada vez el número crece y hay cosas que están graves y para algunos todo está grave, no podemos olvidar quién es Jesús. No debemos olvidar quién es Jesús. Usted y yo, en momentos donde todo está grave, debemos recordar quién es Jesucristo. Debemos recordar quién es Él. Y entonces, ¿quién es Jesús? Este texto nos habla 3 cosas importantes de quién es Jesús. Nos habla 3 características de Jesús. ¿Cuál es la primera? Que Jesús es cercano. ¿Cuál es la segunda? Que Jesús es contemplativo. ¿Y cuál es la tercera? Que Jesús es compasivo. ¿Y en dónde encuentro esto en el texto? La Biblia nos dice allí en el versículo número 12, nos empieza a mostrar quién es Jesús. La Biblia nos dice que Jesús acababa de hacer un milagro, acababa de sanar al hijo de un centurión dando una palabra, porque este hombre vino a buscarlo y Jesús hizo el milagro y Jesús siguió y mucha gente lo seguía, una gran multitud, dice la Biblia, que estaba con él. Iba muchas personas, sus discípulos también estaban con Jesús, pero aquí sucede algo especial. Jesús acercándose a la entrada de esta ciudad, ¿sí? Acercándose, y por eso veo que Jesús es cercano. Jesús no tenía ninguna necesidad de prestar atención a esa persona, de quedarse mirando a esa persona, pero Jesús es cercano. Y es tan cercano a cada uno de nosotros que yo le invito a que usted experimente esa cercanía de Jesús. Porque dice la Biblia que acercándose a la ciudad, Jesús vio lo que estaba pasando. Y entonces Jesús, aunque estaba rodeado de muchas personas, de una gran multitud, Jesús se detuvo a mirar a una persona. Se acercó a una situación que estaba sucediendo. Jesús no siguió su camino de largo, no se hizo el de las gafas, no se hizo el que, voy muy ocupado, la gente me aclama, estoy ocupado. No, para Jesús es tan importante una persona como lo son 1000 personas. Y Jesús se fijó en lo que estaba sucediendo en esta mujer, lo que estaba pasando esta mujer. Y el evangelista Lucas nos lo describe. ¿Y qué hace Jesús? Jesús se acerca, llega allí, vio la situación, vio todo lo que estaba pasando. ¿Y sabe qué hizo? Se acercó y tocó el ataúd o el lugar del mortorio. Tal vez no es como los ataúdes de nosotros ahorita, pero Jesús se acercó allí y tocó el lugar. Y yo quiero decirle algo en esta mañana. Jesús es cercano. Jesús no es alguien distante. Jesús es cercano. Y aunque todo está grave, no olvidemos que Jesús es cercano. No olvidemos lo que nos dice la Biblia acerca de cuán cercano es Dios a nuestras vidas. Por ejemplo, la Biblia dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Wow, Dios es tan cercano. Porque su palabra nos dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y yo veo que aquí Jesús asume ese lugar del Padre para acercarse a esta mujer, para ayudarla, para acercarse a esta situación tan difícil que estaba viviendo ella. Y Jesús llega aquí. Pero también la Biblia dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Tú quieres experimentar a un Dios cercano en tu vida? ¿Tú quieres saber que Dios está contigo? Tienes que invocarlo. Tienes que hablar con Él. Tienes que abrir tu corazón delante de Dios y tienes que expresarle todo lo que estás pasando.
Tal vez las dificultades, los problemas, la situación difícil, la desesperanza, tal vez el pensamiento de que todo está grave. Tienes que aprender a hablárselo a Jesús, porque Él es cercano a cada uno de nosotros. Yo he conocido a un Jesús cercano, que presta atención a cada necesidad de cada persona. Y si tú le invocas, si tú le hablas, si tú le clamas, si tú levantas tu voz para hablar con Él, de seguro Él está siendo cercano a ti. Va a ser más cercano de lo que tú piensas. Pero también la Biblia dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Sabes? La palabra del Señor nos dice que Dios está tan cercano, pero que yo debo aprovechar para acercarme a Él, para acercarme a Jesús. Yo soy el que debo aprovechar. Nuestro Dios no es un Dios que está allá arriba en los cielos, alejado de la humanidad, alejado de la gente. No. Sabemos que lo que hizo Jesús por nosotros fue el motivo de cercanía más grande que Dios haya podido hacer con todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Jesús decidió acercarse al ser humano, venir acá, acercándose a nosotros, viniendo, viviendo entre nosotros, tocándonos, haciendo milagros. Y este texto nos revela que Jesús es tan cercano a la persona que piensa que todo está grave, como es tan cercano a cada uno de nosotros hoy en día. Porque su palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hay esperanza en Jesús. Hay esperanza en Dios. Hay esperanza porque Dios sigue siendo un Dios cercano. Cercano a todo aquel que lo invoca, cercano a todo aquel que clama, cercano a todo aquel que se acerca a Él. Dios es muy cercano. ¿Y qué es lo segundo? ¿Qué es lo segundo? Lo segundo que podemos ver y lo que yo les enuncié ahorita, Él es un Dios contemplativo. ¿Por qué digo esto? Porque si miramos el versículo número 13, dice: y cuando el Señor la vio. Cuando el Señor la vio. Yo no sé si usted qué piensa, pero hay mucha gente que piensa que Dios está tan distante que no ve la necesidad de las personas. Y como se lo dije hace un momentico, Dios es tan cercano que Él ve lo que usted y yo estamos pasando. Él ve su situación, Él ve lo que usted está viviendo. ¿Y sabe algo? Permítame ilustrarla a través de la palabra de Dios. En el libro de Éxodo se nos relata qué tan contemplativo es Dios con los seres humanos. Qué tan contemplativo es. Y eso de contemplar es ver, es mirar, es observar, es darse cuenta de la necesidad. Porque si Dios fuera lejano, tal vez nunca se daría cuenta de lo que está pasando. Pero Dios es tan cercano que cuando Él está allí observándonos, mirándonos, cuando está tan cerca de nosotros o nosotros estamos tan cerca de Él, entonces Él ve, Él contempla la situación de cada uno de nosotros. En la vida de esta mujer Jesús vio, y tal vez nadie le tuvo que decir, pero vio mucha gente llorando, vio muchas situaciones. Y como Jesús lo sabía todo y conocía el corazón, tal vez escuchó el clamor de esta mujer dentro de ella que decía: todo está grave, todo está perdido. Ya no hay nada más que hacer, lo único que falta es que yo me muera. Lo único que falta es que todo se acabe. Pero ¿sabe algo? Jesús es tan contemplativo, es tan cercano que Él ve esa necesidad que hay en medio de nosotros. Y entonces tenemos una paz y una seguridad porque sabemos que Él está viendo nuestra condición. Y yo lo animo a usted que está allí en casa y tal vez usted está pensando que todo está grave y que todo está perdido y que ya no hay solución. Yo lo animo porque a mí la palabra de Dios me enseña que Jesús es cercano y es contemplativo. Me enseña que Jesús está mirando todo lo que suceda contigo. Me enseña que Jesús está viendo tu situación. Y como lo dice el libro de Éxodo, dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob,
y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Este texto está en el libro de Éxodo y nos relata lo que sucedió con la nación de Israel después de que José murió y los dejó en Egipto y habían pasado muchas generaciones, y entonces dice que Dios oyó el clamor de ellos, que es cuando nos acercamos a Él o cuando Él se acerca a nosotros, y dice que Dios miró y los reconoció. Tú puedes confiar en que si tú has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, tú eres un hijo de Dios, eres parte del pueblo de Dios. Y entonces tu Dios va a contemplar lo que suceda contigo. Porque Dios vio que ellos estaban siendo esclavizados, estaban siendo maltratados, que sus hijos estaban siendo echados en el río, que estaban maltratando a las mujeres, a los hombres, que los estaban esclavizando con una dura cerviz allí en Egipto. Y entonces, ¿sabes qué hizo Dios? Dice más adelante, Éxodo dice, y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Maravilloso es Jesús. Así es Dios, así es Jesús. Imagínate, Dios vio a toda una nación que estaba siendo maltratada, pisoteada, que estaba pasando una situación difícil, que estaban tan afligidos, pero que ellos levantaban su voz para acercarse a Dios, y Dios escuchó y Dios vio cómo estaban viviendo. Y entonces, ¿qué dijo Dios? Voy a ayudar a mi pueblo, voy a hacer algo por ellos, voy a hacer algo por ellos. Y yo quiero invitarte a que tú aprendas a entender que Dios te está viendo en todo lugar. Jesús en el Sermón del Monte nos enseñó que Él está pendiente y que todo lo que nosotros hagamos no lo hagamos delante de los hombres, sino lo hagamos para Dios, porque Dios ve todo lo que nosotros hacemos. Pero cuando estamos en aflicción, cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultad y cuando pensamos que todo está grave, recordemos algo. Tenemos un Dios que es contemplativo. Tenemos un Jesús que es contemplativo, que está pendiente de cada uno de nosotros, que nos está viendo a ver cómo reaccionamos, que está observándonos. Dios sacó a este pueblo de Egipto con maravillas y señales, los liberó, pero también Dios vio que fue un pueblo rebelde en el desierto, que en los momentos de dificultad, que en los momentos en que pensaron que todo estaba grave, empezaron a murmurar contra Dios, empezaron a hablar mal de Dios, empezaron a quejarse de Dios. ¿Y sabes algo? Esto no soluciona nada. Si sacáramos a Dios de la ecuación de nuestra vida, los problemas seguirían igual. Pero el asunto es que si sacamos a Dios, se acaba la esperanza de nuestras vidas. Porque solo Dios le da esperanza a la vida de cada ser humano. Y solo Dios puede darte esperanza a ti en lo que tú haces y en la vida que tú llevas. Y te invito para que hoy inclines tu rostro por un momento. Cierra tus ojos un momento, tú que me estás viendo. Cierra tus ojos y haz una oración a Dios en este instante, en este momento. Haz una oración allí. Permíteme orar por ti para que Dios se haga real a tu vida, para que puedas experimentar la presencia de Dios allí donde tú estás, allí en casa. Quiero orar. Pero si estás con un familiar, te invito a que te acerques a ese familiar, a que te abraces a él, a que te tomes de ese familiar. Acércate, toma. Tal vez está tu niño pequeño, tal vez está tu niña, está tu esposa, tu esposo. Acércate a ellos. Tómense de la mano en este momento y permíteme orar para que a través de tu familia tú puedas experimentar a ese Dios contemplativo que está cerca de ti, a ese Jesús que es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Señor Jesús, en este momento yo coloco la vida de cada hijo tuyo, Señor, que piensa que todo está grave, que no hay solución. Te pido que hoy tu presencia venga allí para consolar, para traer paz. Que tu presencia venga allí para traer seguridad. Tú prometiste, Señor, tu palabra lo dice, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy te pido, Jesús, que te acerques a ese hombre, a esa mujer, que a través de ese familiar ellos empiecen a experimentar la presencia de tu Espíritu Santo, que empiecen a experimentar la presencia consoladora que solo tú puedes dar, que ellos entiendan, Señor,
que tú los estás mirando, que tú los estás observando cada día de esta cuarentena, cada momento de esta situación, que tú estás viendo lo que está sucediendo con ellos, que tú, Señor, vas a enviar una respuesta. Señor, que tu presencia esté allí, en cada casa, en cada televidente, en cada persona que nos está viendo allá a través de un celular. Espíritu de Dios, ven allí, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de Dios, ven allí, como cuando llegaste a ver la situación de esta mujer. Ven, Señor, como cuando viste la situación del pueblo de Israel allá en el desierto. Ven allí, Espíritu de Dios, y obra con tu poder, obra con tu presencia para consolar, para traer paz, para dar fuerzas. Ven, Señor, enjuaga toda lágrima de cada persona que está allí sufriendo, que está preocupado, que está ansioso, pero que hoy pueda experimentar, Señor, tu presencia alrededor de él, que hoy pueda experimentar que tú le estás viendo y que tú no eres ajeno a su aflicción, a su problema, a su necesidad, que tú estás allí con él, Dios de la gloria. Amén. Pero hay algo tercero que hace Jesús en este pasaje que nos cuenta el evangelista Lucas. Hay algo más que sucede allí. Y mire lo que dice la palabra en el versículo 14. Bueno, la parte final del versículo 13 dice: se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Qué hermoso lo que hizo Jesús acá. Y eso es lo tercero, de quién es Jesús. Jesús es compasivo. Y es que la compasión es ese amor en acción. Es ese amor que tiene Jesús. Y es que si algo es Jesús, es que Jesús es compasivo para ayudar al que sufre. Es compasivo para ayudar al que está sufriendo. Es compasivo para acercarse a esa persona que tiene un problema, que tiene una necesidad. Es tan cercano que ve, que contempla tu problema, pero que además de eso va a traer una solución. Cuando esta mujer pensó que todo estaba grave y que ya no había solución, llegó Jesús. Llegó Jesús. Y es que cuando llega Jesús, no hay muerto que se le resista. Cuando llega Jesús, no hay situación imposible para él. Cuando está Jesús, cualquier cosa tiene solución. Cuando llega Jesús, los milagros suceden. Cuando llega Jesús, hay un nuevo comienzo para nuestras vidas. Y es que llegó Jesús, lo que ella no esperaba, lo que nadie esperaba. Y allí llegó Jesús. Y cuando aparece Jesús en escena, cuando llega Jesús, cuando su compasión lo lleva a ir y tocar el féretro, ir a tocar ese ataúd, ese lugar donde llevaban a este joven, a este niño que había muerto y que su madre desconsolaba, lloraba, y toda la gente de allí lloraba, Jesús hizo algo. Jesús dice que tocó el féretro. Dice la palabra así. Entonces dice: y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Y es que qué bendición cuando Jesús llega a la vida de nuestros hijos. Qué bendición cuando Jesús llega a nuestra familia. Qué bendición cuando Jesús llega en medio de que todo está grave. Qué bendición cuando Jesús llega para arreglar lo que parece imposible de solucionar. ¿Sabes? Para Dios nada es imposible. Y recuerda esto: Jesús está cerca de ti, está contemplando lo que está pasando contigo, pero también va a ser compasivo contigo. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, le pido a Dios que haga un milagro en tu vida, así como lo hizo con esta viuda. Y toda situación que está mal, toda enfermedad, toda situación, todo aquello que está grave, se soluciona en el nombre de Jesús de Nazaret. Se soluciona, viene ese milagro de parte de Dios. ¿Sabes qué vino a la vida de esta mujer?
vino esperanza, vino una solución. Y comenzó su vida de nuevo cuando pensó que ya todo estaba grave y que ya no había solución. Ahora su hijo le es devuelto por Jesús, porque si alguien es compasivo es Jesús. Y la Biblia nos cuenta que tan compasivo era él, porque su palabra nos dice en Isaías 58, dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Confiemos en ese Dios que es compasivo. No desmayemos frente a los problemas, sigamos dependiendo de la compasión de Dios. Pero también dice en Mateo 9:36: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabes? Cuando Jesús estuvo acá en la tierra, cercano a nosotros, contemplando lo que pasaba con la gente, vio que la gente andaba perdida y entonces quiso ayudarlos. Pero también nos dice la palabra que saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y por eso creo hoy que el mismo Jesús que sanó al hijo de esta viuda y que sanó a estas personas, puede sanarte a ti. Y Él te sana a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Y viene salud sobre tu cuerpo de parte de Dios porque Él tiene compasión de ti. Él tiene compasión del que está enfermo. Pero también dice su palabra. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Mira lo tremendo. La gente había seguido a Jesús. La gente se había acercado a Jesús. Y Jesús ahora contempla la necesidad de estas personas que lo habían seguido y ya por 3 días lo habían seguido y estaban con Él. Y entonces, ¿sabes qué hizo Jesús? Tuvo compasión de ellos y entonces multiplicó 5 panes y 2 peces. ¡Wow! Y estoy seguro que Jesús puede suplir tu necesidad económica, puede darte de comer, porque Jesús es cercano, es contemplativo y es compasivo contigo. Jesús está ahí. No desmayes, no desmayes, clámale a Él, búscalo a Él, pon en las manos de Él toda situación. Entiende que cuando Jesús llega para arreglar toda situación que está mal. Jesús llega para arreglar todo problema y que para Él nada es imposible, porque si algo es Jesús, es que Jesús es la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. Él es el que puede volver a la vida cualquier cosa que haya muerto. Tal vez tu negocio ha muerto. Tal vez estás sin trabajo. Tal vez estás en una crisis económica muy tremenda. Tal vez estás pensando que ya no hay solución para ti, que ya todo está perdido. Pero recuerda algo. ¿Quién es Jesús? Recuerda que Jesús es cercano. Recuerda que Jesús es contemplativo. Pero recuerda que Él es compasivo, que Él es compasivo, que Él es compasivo. Y que esa compasión de Jesús lo va a llevar a hacer algo por ti. Lo va a llegar a hacer algo y vas a empezar a ver los milagros de Jesús en tu vida. No te alejes de Jesús. No vayas a rechazar a Jesús. La gente que llevaba este ataúd o esta mujer, pero no haber dicho a Él: no nos irrespetes, no te acerques para tocar el ataúd, respeta que hay un muerto aquí. Y pudieron haber rechazado a Jesús, pero ellos permitieron que Jesús entrara en la situación de su vida. Permítele a Jesús entrar en tu vida. Permítele a Jesús entrar en medio de tu problema. Permítele. Déjalo entrar, invítalo, entrégale ese problema a Él, entrégale esa dificultad a Él. No tengas temor, Él puede ayudarte, Él puede sanar, Él puede liberar, Él puede darte de comer, Él puede hacer milagros en tu vida, Él puede hacer que tú tengas un nuevo comienzo en la vida. Por favor, inclina tu rostro en este momento y permíteme orar por ti, porque vamos a pedirle a nuestro Dios compasivo que su compasión se manifieste en tu hogar y en tu familia. Padre Celestial, en este momento, Señor, tu palabra lo dice, que tú eres un Dios
que a veces se enoja, que a veces se molesta, pero que en tu misericordia tú volverás a tener misericordia de nosotros. Y hoy te pido, Señor, que tengas misericordia. Que tengas misericordia de todo aquel, Señor, que está escuchando este mensaje, tu palabra, de todo aquel que piensa, Señor, de todo aquel que piensa que todo está perdido, que todo está grave, que ya no hay solución. Señor, te pido que por favor vengas a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, a ese adolescente, a ese niño. Y en tu amor y en tu misericordia hoy consuela, hoy trae paz, hoy trae vida, hoy trae salud, hoy trae alimento. Señor, tú eres tan cercano. Tú eres tan cercano, Señor, a los afligidos de corazón. Tú eres tan cercano a todo aquel que levanta su voz a ti, que hoy te pido, Señor, que contemple la situación de cada hijo tuyo. Hoy contempla la situación de esa hija tuya que está enferma y que lleva meses enferma, y te pido que en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy en tu compasión tú traigas sanidad. Trae sanidad por tu palabra sobre esa mujer, Señor. Trae sanidad para tu hija, te lo suplico, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, trae sanidad, Señor, sobre ese hombre que necesita de un milagro, que está en esa clínica, que su familia clama, que su familia pide por un milagro. Señor, trae un milagro a ese hombre que está allí en la clínica, Padre. Pero también coloco delante tuyo a todo aquel, Señor, que está viviendo una situación económica difícil, que no tiene que comer, pero está contigo. Y en el nombre de Jesús de Nazaret te pido, Señor, que hagas tus milagros allí. Haz milagros en tu compasión. Multiplica lo que hay en casa. Multiplica esa pequeña vasija de aceite. Multiplica, Señor, esos panes. Multiplica eso pequeño que hay en casa. Y te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que en tu compasión tú traigas ese mercado que tu hijo anhela, esa comida que tu hijo necesita. Padre, bendícele y ayuda a tu hijo conforme a tu misericordia y tu compasión, Señor, a tu amor en acción, porque si hay alguien que es compasivo eres tú, Jesús. Gracias porque tu palabra nos muestra, Señor, que tú eres cercano, que tú eres contemplativo y que tú eres compasivo para con tus hijos. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti y porque en el nombre de Jesús de Nazaret milagros empiezan a suceder allí en casa y allí en la vida de cada hijo tuyo. Te pido que los bendigas, Señor, y que bendigas a cada uno de nuestros oyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios los bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Y recuerde que aunque todo parezca grave, si Jesús está, hay solución. Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días.